Mi nombre es Indy Neidel, bienvenidos a la Gran Guerra. En nuestro último episodio, lo dejamos con el Imperio Austrohúngaro, declarando la guerra al Reino de Serbia, y hoy comenzaré con un par de telegramas. En Rusia tenían temores muy reales, de que los planes de Austria pudieran comprender algo más, que la ocupación serbia o su represión, en realidad, creían que Serbia podría perder su independencia. Austria había movilizado 3/4 partes de su ejército, algo más que suficiente para tratar con Serbia. Así que el 29 de julio, cuando Austria comenzó a bombardear Belgrado, Rusia también movilizó parcialmente a su ejército por si acaso. Sin embargo, el zar no quería una guerra contra Alemania, que estaba comprometida a apoyar a Austria-Hungría. Con esa preocupación en mente, telegrafió a su primo el Kaiser Wilhelm, para tratar de evitar una calamidad, como la guerra europea. Te ruego en nombre de nuestra antigua amistad, que hagas lo que puedas para evitar que tus aliados vayan demasiado lejos. Fin de la cita, y lo firmó como Nick. Al mismo tiempo el Kaiser también estaba telegrafiando, estoy ejerciendo la mayor de las influencias, para inducir a los austriacos a tratar directamente contigo, para llegar a un entendimiento satisfactorio. Fin de la cita, y este fue firmado como Welly. Aún así, ese mismo día, la flota alemana comenzó a movilizarse, y como respuesta la flota británica fue enviada a sus bases en el Mar del Norte, en caso de un posible ataque. Llegados a este punto, la pareja de aliados de Rusia y Francia estaba presionando a Gran Bretaña para que declarara que en caso de un ataque alemán contra Francia, Rusia, Francia y Gran Bretaña se unirían a la guerra, pero Gran Bretaña, especialmente su secretario de Asuntos Exteriores, Sir Edward Grey, no quería comprometerse. Muy bien, y esto fue significativo. Alemania le dijo a Gran Bretaña, en un mensaje secreto, que si se mantenía neutral, Alemania no ocuparía ningún territorio de Francia, excepto el de las colonias. Y sin embargo, esto provocó el efecto contrario, convenciendo a Grey de una vez por todas que Alemania estaba decidida a ir a la guerra contra Rusia. En Rusia el día 29 de julio, no hubo declaración de guerra, pero sí que comenzó el reclutamiento de casi 6 millones de hombres, y el ejército estaba ya desplazándose hacia la frontera con Austria. Fue a las 5 de la tarde, el 30 de julio, que comenzó una movilización general en Rusia. El zar finalmente firmó esa orden debido a la movilización parcial de Alemania y por su inquietud de no estar preparado para el frente polaco. En realidad, aquí todo se vuelve un poco confuso. El canciller alemán Bethmann Neujoy telegrafió a Viena para que no se movilizara contra Rusia, pero el mismo día, el jefe de gabinete alemán Moltke telegrafió a su homólogo de Austria, Konrad, para que se movilizara de inmediato. Entonces, ¿quién estaba realmente al mando? Y a continuación, Alemania envió a Rusia un ultimátum para que detuviera en 24 horas toda medida de guerra de cualquier orden contra Austria y Alemania, y esto fue rechazado. Podía intuirse que todo esto iba a convertirse en un auténtico desastre, pero a finales de julio, la totalidad de los ejércitos estaba presionando a sus líderes políticos, ya que muchos de ellos estaban en contra de la guerra, porque temían no estar preparados y todos deseaban estar listos lo antes posible. El 29 de julio, Alemania preparó un ultimátum para Bélgica como Bélgica, la pequeña y neutral Bélgica. Te preguntarás por qué Bélgica, y este es el porqué. Verás que Alemania estaba en guerra con Rusia. No podía evitar preocuparse por una invasión francesa por su retaguardia, ya que Francia y Rusia eran firmes aliados. Y aquí surgió la idea, el momento que todos habéis estado esperando. El plan Schlieffen. Alfred von Schlieffen había sido jefe de gabinete del ejército alemán desde 1891 hasta 1905, y esta era su gran idea. En caso de un conflicto con Rusia y Francia, Francia tendría que ser eliminada de la guerra de inmediato, para que todas las tropas pudieran concentrarse en la tarea más abrumadora, de atacar a Rusia. Por tanto, Alemania organizaría un rápido ataque, a través de Holanda y Bélgica, evitando por completo la frontera franco-alemana, fuertemente defendida, y arrasaría con todo desde el norte, hasta llegar a París. Moltke simplificó un poco el plan, al saltarse Holanda, pero la idea continuaba siendo tomar París en 6 semanas, y evitar así una guerra de 2 frentes. Ya profundizaremos en eso más adelante. Pero Bélgica era neutral y Gran Bretaña mantenía un tratado con ella, y el 31 de julio, Gran Bretaña preguntó a Francia y Alemania si respetarían la neutralidad belga. Francia dijo que sí, pero Alemania no respondió. Finalmente, Gran Bretaña envió un ultimátum propio. Si Bélgica fuera atacada, Gran Bretaña se declararía en guerra. Mientras tanto, en todos estos países, la gente se alistaba como loca y la fiebre nacionalista se estaba desbordando. En Francia, por ejemplo, Jean Joguet, líder del Partido Socialista, quien hizo un llamamiento a toda la clase trabajadora europea para detener la guerra, fue asesinado el 31. Irónicamente, en realidad, esto causó más conmoción en Europa
que el asesinato de Franz Ferdinand, pero también demostró que en Francia había un gran entusiasmo por la guerra, mientras muchas personas querían venganza por la derrota contra Prusia, hacía más de 40 años atrás. Y volviendo a Rusia y Alemania, el día después de que Rusia se movilizara, Alemania también lo hizo. Ahora bien, esto se presentó en el Reichstag como algo puramente defensivo, de acuerdo. Tenemos que movilizarnos para defendernos, porque ellos lo hicieron primero, y esta fue prácticamente la única manera en que el alto mando militar alemán pudo convencer a los socialdemócratas para que aceptaran la movilización. Y la tarde del 1 de agosto, el embajador alemán entregó a Rusia la declaración de guerra que resultó tras rechazar Rusia el ultimátum alemán de desmovilización. En realidad, sucedió que el embajador alemán entregó a los rusos dos versiones de la declaración de guerra, una donde se afirmaba que Rusia se había negado a responder a Alemania y otra, donde se decía que la respuesta rusa era inaceptable. Así estas son este tipo de cosas, las que desearías evitar en un servicio diplomático. Al principio, el Kaiser ordenó atacar solo a Rusia, pero Moltke lo convenció de la inconveniencia de esa decisión. Al estar la mayor parte del ejército comprometida en el frente occidental, y esa misma noche, las tropas alemanas entraban en Luxemburgo, controlando los telégrafos y los ferrocarriles. Y allá vamos, el 2 de agosto, las tropas alemanas cruzaron a Francia, por primera vez en más de 40 años, y se produjeron varias pequeñas escaramuzas. A las 7 de la tarde, Alemania dio un ultimátum a Bélgica, debía permitir la libre circulación de las tropas alemanas a través de su territorio, y Bélgica se negó. El 3 de agosto Alemania declaró la guerra a Francia, y ese mismo día ocupó 3 ciudades en Rusia y Polonia. El 4 de agosto, las tropas alemanas entraron en Bélgica y Gran Bretaña, declaró la guerra a Alemania. Muchos de los ingleses que antes se habían posicionado en contra de la guerra, de repente ahora, estaban totalmente a favor. Cree que el secretario de Asuntos Exteriores, por ejemplo, ahora creía que si Alemania no se detenía, entonces la independencia de todas las naciones europeas era solo una ficción. En el Mediterráneo, el Imperio Otomano comenzó a minar los Dardanelos el 3 de agosto. Por el momento, los turcos no se unirían al conflicto. Ya veremos más sobre ellos las próximas semanas, pero y Serbia, me refiero a que todo este asunto escaló debido a los problemas entre Serbia y Austria-Hungría, ¿verdad? Bueno, ya entraremos en esa cuestión con mayor detenimiento. La próxima semana, lo prometo. Ahora bien, en buena parte de Europa existía un gran optimismo sobre el conflicto. Me refiero a que todos realmente pensaban que iban a ganar, a pesar de que para entonces había ya varios millones de soldados marchando por Europa. Esta debía ser la guerra que terminaría en Navidad. El alto mando ruso, por ejemplo, pidió nuevas máquinas de escribir, pero les dijeron que la guerra no sería lo suficientemente larga como para justificar ese gasto. Debido a todo esto, los planes militares requerían enormes ataques inmediatos, ya que parecía no tener sentido guardar los recursos para más tarde cuando podías ganar ahora mismo. Pero aquí radica el problema. La gente comparó este conflicto con las breves contiendas anteriores, como la guerra franco-prusiana, pero realmente deberían haber pensado en la guerra civil estadounidense, para tener una idea de qué tiempo de duración y cuán sangrienta sería una guerra moderna. El 5 de agosto, el Imperio Alemán halló su primer obstáculo militar serio en Lieja. Ese día, los alemanes no pudieron tomar ninguno de los 12 fuertes de la ciudad. Ludendorff logró entrar en Lieja el día 7, pero tomar los fuertes era imprescindible para el avance alemán. Alemania trajo su artillería pesada y lo logró en solo unos días, y esto es francamente importante. Verás, Francia y Bélgica habían construido fortalezas estratégicamente ubicadas en su territorio. Resultaban muy caras y debían ser fuertemente defendidas. Pero una de las primeras cosas que mostró la guerra fue el avance tecnológico en la artillería. Los pesados obuses podían bombardear a las fortalezas desde 10 millas de distancia, sin un temor real a los contraataques, y donde éstas se convertían en un blanco fácil. De ese modo, todas las fortalezas atacadas en 1914 sucumbieron rápidamente. Todo el dinero y todo el esfuerzo para construirlas había sido en vano. Y para acabar de ponernos al día, el 6 de agosto, Austria-Hungría declaró oficialmente la guerra a Rusia, y Serbia declaró la guerra a Alemania. Para saber qué sucedió en el último episodio, clica aquí y dime qué te pareció. Y si tienes preguntas, opiniones o ideas, escríbelos en los comentarios a continuación. Y si nos sigues en otras plataformas de redes sociales, como Facebook y Twitter, podrás conocer más detalles sobre la Gran Guerra, en nuestros detrás de escena y todo tipo de información de contexto.